Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo es visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas en el mundo. También se realiza para generar conciencia sobre la estigmatización que sufren las víctimas. Muchas veces son revictimizadas cuando deciden denunciar los abusos a los que son sometidas. El lema de este año es Únete, pinta el mundo de naranja. Pon fin a la violencia contra las mujeres hoy. Y es que en el año 2000 la ONU estableció este día e invitó a las naciones. Desafortunadamente Colombia no es un país modelo en el respeto de sus niñas y de sus mujeres. Vamos a recordar las complejas cifras sobre la violencia de género. Cada 24 horas en Colombia, unas 360 mujeres denuncian haber sido víctimas de ataques por parte de sus parejas o personas cercanas. Aunque niñas y mujeres víctimas de actos violentos llevan sus casos ante la justicia y reciben protección especial, lo cierto es que en muchos casos continúan siendo el blanco de los actos abusivos de sus victimarios. Ahora, según Medicina Legal, entre los meses de enero y octubre de este año, 98.545 mujeres fueron víctimas de algún tipo de agresión violenta. La violencia contra las mujeres en Colombia dejó entre el 2015 y el 2019 5.013 niñas y mujeres asesinadas. En ese mismo quinquenio, 2015-2019, Medicina Legal realizó 119.575 valoraciones por violencia sexual, de las cuales el 86% de las víctimas eran menores de 18 años. Vamos a detenernos entonces en este tema esta noche y para mostrar este duro panorama, queremos comenzar contándoles esta historia. El niño de 6 años, que a toda velocidad baja las escaleras de su conjunto y corre descalzo hacia la portería del edificio ubicado en Bogotá, busca salvar la vida de su mamá. En el video se observa cómo desesperado le dice a los vigilantes que su papá la está golpeando. Mientras los vigilantes se dirigen hacia el apartamento donde ocurren los hechos, el supuesto agresor y papá del menor logra huir. La escena que encontraron los vigilantes fue escalofriante. Mientras trataban de ayudar a la mujer, los vecinos llamaron a la policía y de inmediato la llevaron al hospital donde le salvaron la vida. Una vez recuperada, la víctima narró lo que ocurrió. Todo empezó porque yo no quería continuar la relación con esta persona, que si yo no estaba con él no iba a estar con nadie, que si yo no iba a estar con él, que le iba a hacer daño a mi hijo y que donde él me viera con otra persona, él me iba a matar. Una amenaza que le hizo incluso antes de nacer su hijo. Es el papá del niño, nunca convivimos, simplemente la relación fue distanciada siempre. Desde que fuimos novios él me amenazaba y ahí fue cuando yo tomé la decisión de dejar la relación. Lo denunció, pero como en muchos casos, el hombre se burló de la justicia. La primera vez lo detuvieron 5 días, al segundo incumplimiento le dieron 45 días y pues ya este es el tercer incumplimiento. Siempre me golpeaba. En el ataque más reciente, la semana pasada, casi la mata. Sucedió tipo 2:30 de la tarde, él se encontraba en el apartamento porque me dijo que le pidiera que sí, por favor, le podía dejar subir al baño. Yo no le vi ningún inconveniente, lo dejé ingresar al apartamento. Empezó a hablar que por favor le diera una oportunidad, que le iba a cambiar. Yo le dije que no y ahí empezó todo el problema. Un problema que llevó a la agresión con un cuchillo. Se lanza a pegarme y a asfixiarme y ya posteriormente es cuando me empieza a apuñalar. En el apartamento solo estaba mi hijo y pues yo, y lo hace delante del niño. El niño gritaba: papá, no mates a mi mamá, no la mates, por favor. Yo solamente recuerdo que le pedía mucho a Dios por mi hijo y le decía: Diosito, cuida de mi hijo, no puedo más. Y ahí no sé qué más pasó. Los médicos le salvaron la vida. Su ex compañero sentimental y papá del niño terminó preso, pero su infierno sigue. Estando él detenido, me sigue llamando, enviando mensajes. Un infierno similar que cada día, cuenta la policía, denuncian cerca de 360 mujeres en Colombia y que le ha causado la muerte en medio de feminicidios a 166 este año. Nosotros de violencia intrafamiliar tenemos más de 118.000 casos registrados por parte de la Policía Nacional.
tenemos una disminución del año anterior casi del 14%. El año pasado, en tiempos de pandemia, hubo una falta de movilidad y de locomoción, lo que generó precisamente de que no denunciaran las mujeres. Por eso se creó la página Denunciar virtualmente. De esa cifra de denuncias, cerca de 100.000 mujeres tienen protección especial. La Policía Nacional tiene un reporte de 99.285 medidas de protección que tenemos nosotros con el tema del acompañamiento diferencial a las mujeres violentadas a nivel país. Medidas que muchas veces violan los agresores. ¿Cuántas mujeres han denunciado que no se cumplen estas medidas por parte del agresor? Nosotros tenemos un porcentaje casi del 5% de estas mujeres que tienen medida de protección en este momento, y hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres que tienen medida de protección pero que vuelven por el agresor lamentablemente, porque tienen una conexión económica que nos hace, digamos, una dificultad para nosotros hacer un seguimiento integral a estas mujeres. Con tecnología acompañarán a las mujeres que tienen esa protección especial. Vamos a hacer un salto tecnológico para que quede ya unificado la georreferenciación donde se encuentra precisamente esta víctima y hacer el acompañamiento de cuántas revistas también se le están haciendo. Además, anunciaron el fortalecimiento del CAI virtual, donde las unidades atenderán las urgencias y se apoyarán con las rutas físicas y tecnológicas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer. Pues bien, vamos a analizar esta situación que afecta a miles de niñas y mujeres en nuestro país, como ya nos lo reportaban los expertos y las cifras oficiales. Por ello hemos invitado esta noche a Constanza Abad. Constanza es psicóloga clínica y consultora independiente en igualdad de género. Es tallerista de Ofelia No Está Sola en la Fundación WWV Colombia. Bienvenida, Constanza. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora sí te escuchamos, es un gusto tenerte con nosotros. Bien, y también está con nosotros Mariana Botero, ella es coordinadora del programa Justicia para Todas de la Fundación Feminicidios Colombia. Mariana, también bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues como les digo, es un gusto tenerlas esta noche con nosotros porque entendemos la experiencia y la cercanía que ustedes han tenido con ese tema que hoy nos preocupa y que no debería ser solamente de hoy cuando se conmemora, pero sí es un tema al que hay que prestarle mucha atención. Por eso quiero comenzar preguntándoles ese balance que tal vez ustedes hacen de las diferentes formas de violencia que afectan a las niñas y mujeres de nuestro país. ¿Cómo están las cosas? Comienzo contigo, Constanza. Bueno, pues la situación de la violencia contra las mujeres en Colombia es una situación preocupante que nos tiene que poner en alerta sobre acciones urgentes para emprender y continuar emprendiendo. Estas violencias se manifiestan en el ámbito privado y en el ámbito público. En el ámbito privado ya la Organización de las Naciones Unidas nos habla de que la casa es uno de los espacios más inseguros para las mujeres. En el ámbito público, pues sabemos que hay otras situaciones que tienen que ver con el acoso sexual callejero, con la trata de personas, la explotación sexual en el marco de la trata de personas, también las brechas salariales, los obstáculos para la participación política de las mujeres, la brecha económica, la desigualdad en oportunidades que tienen las mujeres para poder desarrollar una autonomía económica, que es un elemento clave para que las mujeres puedan romper con ciclos de violencias. Y específicamente, pues como ustedes mencionaban también en los informes de medicina legal y de la Fiscalía, el 51,2% de la población en Colombia son mujeres y niñas, y en el 2019 fueron el 86% de los casos de violencia por parte de la pareja y expareja, el 86% de los casos de violencia sexual y el 84% de las víctimas por parte de la pareja o expareja de asesinatos o feminicidios, ¿no? En el marco de los feminicidios íntimos. Entonces, pues es evidente que estas cifras nos hablan un poco por sí solas sobre más bien, digamos, la proporcionalidad en la que estas violencias afectan de manera sistemática e históricamente a las mujeres. Qué bueno ese preámbulo. Ya más adelante vamos a detenernos justamente en eso, en algunas cifras y en esas formas de violencia que ya se ha identificado. Ahora quiero conocer tu opinión, Mariana. ¿Cómo ven las cosas, ese balance? ¿Qué está pasando hoy en día en Colombia con las mujeres y con las niñas?
Bueno, la verdad es que tenemos un panorama bastante preocupante, a pesar de que en la nota se escucha que se han bajado las cifras de violencia contra la mujer. Desde el Observatorio de Violencias contra la Mujer de la Fundación Feminicidios Colombia hemos identificado todo lo contrario. Solo hasta el mes de octubre de este año hemos contado alrededor o al menos 243 víctimas de feminicidio en el país. Es decir, más de 12% de lo que se tenía como el cálculo de víctimas de feminicidio para el año 2020. Entonces, claro, empieza a ser muy preocupante, por ejemplo, que evidenciamos que únicamente hemos encontrado que Guainía, Guaviare, Bichada y Amazonas son los únicos departamentos donde no se han presentado casos de feminicidio este año. Otra situación que nos alerta bastante es que, por ejemplo, en toda la existencia del observatorio no habíamos identificado un caso de feminicidio en el departamento de San Andrés. Sin embargo, este año lastimosamente pudimos identificar uno y es bastante preocupante esta situación. También es muy preocupante y muy alarmante para nosotras como al menos la mitad de los feminicidios se concentran en unos puntos específicos del país, que son los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Atlántico y el Distrito Capital. En ese sentido, hay un tema que nos llama mucho la atención y es cómo se está concentrando la violencia feminicida en ciertos sectores del país. Además, hay un tema que viene pues de mucho tiempo atrás y es pensar que tal vez los sectores rurales son sectores más violentos cuando hemos evidenciado que realmente no existe una diferencia importante en cuanto a violencia en los sectores rurales y violencia en los sectores urbanos. Incluso las zonas urbanas han tenido el 64% de casos de violencia feminicida en el país. Ahora, otra cosa que también es muy importante es el tema del ámbito en el que se presenta la violencia feminicida. Suele creerse que la violencia feminicida es un delito a puerta cerrada y lastimosamente en gran parte sí lo es. Sin embargo, nos llama mucho la atención desde la Fundación Feminicidios Colombia como el 53% de los feminicidios que hemos tenido el horror de contar durante este año han ocurrido en sectores públicos. Eso quiere decir, por ejemplo, que estamos ante una situación de normalización de la violencia. Normalización que lastimosamente ha llevado a que no solo suban y aumenten los casos, sino que además sea casi que pan de cada día verlos en el ámbito público, casi por el mismo nivel que en el ámbito privado. Pues qué interesante lo que han expuesto ustedes. Ya Constanza nos contaba un poco estos tipos de violencia y Mariana nos habla también un poco de esa ubicación, de esos casos en zonas geográficas que ya se están identificando y bueno, eso también nos da como el pie también para pensar qué está pasando si separamos a las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas. En cada caso, ¿son blanco de diferentes formas de violencia o cómo lo ven ustedes? Constanza. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos hace una alerta sobre la concentración de las violencias físicas y sexuales y los riesgos de feminicidio hacia las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años. Se ha identificado que es un grupo etario en el que se concentra mayormente como este riesgo de vivir o de sufrir violencia y digamos que es un resultado pues como de investigación que nos debe también ubicar en términos de qué acciones preventivas estamos haciendo para evitar la consolidación de estas violencias y que sigan aumentando, ¿no? Yo creo que es muy importante reconocer que el trabajo que hay que hacer a nivel preventivo especialmente, porque creo que la atención es una cosa que nunca termina, que hay que atender, pero que sobre todo hay que apostarle a la prevención, porque atendiendo y diciéndoles a las mujeres que se protejan, que ha sido, digamos, uno de los enfoques que se han utilizado como prevención, realmente eso pues no es efectivo. Es importante que las mujeres sean atendidas, pero no vamos a solucionar la problemática de la violencia basada en género si el enfoque va a ser siempre alertar a las mujeres para que identifiquen las violencias y para que se protejan, si no estamos abarcando la causa
desde todas las generaciones, desde las generaciones tempranas hasta las personas que ya somos adultas y hemos incorporado un montón de estereotipos de género y de creencias acerca de la masculinidad y de la feminidad que tienen completa relación con la desigualdad de género y las violencias contra las mujeres. Entonces creo que es muy importante que reconociendo que además mujeres muy jóvenes, entre 15 y 24 años, es una de las poblaciones en mayor riesgo de violencia y de feminicidio en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, es bien importante que revisemos porque hay un estereotipo, ¿no? Un mito también un poco cultural de que esto es algo que, digamos, la violencia es un efecto de los paradigmas o esquemas con los que venimos las generaciones no tan jóvenes, ¿no? Y resulta que están los chicos, los adolescentes, los hombres jóvenes violentando también a mujeres jóvenes y adolescentes. Lo que quiere decir que hay algo en ese trasfondo cultural, en estas prácticas, actitudes y creencias culturales sobre el género que seguimos reproduciendo de generación en generación para que hoy en día las mujeres entre 15 y 24 años, que son mujeres jóvenes y adolescentes, sean las que presentan mayor riesgo frente a este tipo de violencias. Bien, Mariana, ¿tú cómo ves las cosas? ¿También coincides con que ese grupo poblacional son las que mayor riesgo con este tipo de violencia presentan o qué han encontrado ustedes? Bueno, desde la Fundación hemos encontrado que la edad o el grupo etario en donde más se están presentando feminicidios es entre los 19 y los 45 años. Esto tiene una razón y es que entre los 19 y los 45 años las mujeres están adquiriendo su independencia económica. Y al adquirir su independencia económica necesariamente también empiezan a tener independencia en cuanto a sus decisiones vitales. Esto generando un gran impacto en la cultura machista respecto a, por ejemplo, la independencia de las mujeres en cuanto a las decisiones que toman, con quién viven, qué hacen con sus vidas. Eso necesariamente y lastimosamente ha tenido un impacto en que los hombres que aún consideran y cosifican a las mujeres como de su propiedad, recurran a terribles amenazas como lo es la violencia feminicida. Ahora, hay un tema que es muy importante también y es que no todos los feminicidios se dan en un contexto de pareja. Si bien efectivamente encontramos que, por ejemplo, 124 mujeres este año han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas, también vamos a encontrar que existen otro tipo de feminicidios, como el sexual sistemático, el infantil, que voy a desarrollar más adelante, en retaliación, el familiar o en contextos de explotación sexual. Ahora, respecto al feminicidio infantil hay un tema que es muy importante y es que observamos con preocupación que el feminicidio más recurrente en el marco de niñas y adolescentes entre los 13 y los 18 años son feminicidios íntimos, es decir, el feminicidio en pareja. Lo que más nos preocupa en esta situación es que estas parejas suelen ser adultos que rondan los 50 años. Y aquí influye directamente la proliferación en los medios de comunicación de imágenes hipersexualizadas de niñas y adolescentes, en la que se normaliza la pedofilia, se normaliza la pederastia y las relaciones de desigualdad en las cuales los hombres pueden ejercer y casi que tienen como derecho ejercer esta violencia sobre las niñas. Esto es muy preocupante porque el resultado, en últimas, termina siendo devastador para nosotros. Y son las altísimas cifras que hemos evidenciado este año y, como les venía diciendo, el aumento de al menos el 12% de los casos de feminicidio en el país. 12%. Constanza, entonces la violencia física en las parejas para usted sigue siendo alta, está creciendo, ¿está de acuerdo con lo que nos exponía Mariana? Y de paso también te pregunto por ese tema de la violencia sexual contra las niñas y mujeres. ¿Cómo ves tú las cosas, Constanza? De acuerdo con el informe de la Fundación Feminicidios de Colombia. Creo que es importante, digamos, hacer una diferencia entre la cifra que estamos aportando de la Organización Mundial de la Salud, que es una cifra de promedio mundial, y la cifra que está aportando la Fundación, que es una cifra más, digamos, del territorio de Colombia, pero sí es importante como reconocer que de todas maneras hay una población de las mujeres jóvenes y en adultez media en la que se concentran este tipo de violencias, ¿no? Digamos que sobre el tema de la violencia sexual es importante también reconocer que hay también como unos estereotipos o unas ideas
que favorecen la percepción social de que la violencia sexual solo incluye penetración, contacto físico o algún tipo de forcejeo, pero las violencias sexuales son muy diversas y pasan desde manoseos sutiles, desde el acoso sexual callejero, los mal llamados piropos, pero también desde la negación de servicios para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como por ejemplo negarle a una mujer practicarse en Colombia una interrupción voluntaria del embarazo, sabiendo que en Colombia pues estas 3 causales legales lo permiten, y además hay unos debates que van llevando la discusión y el tema a que se erradiquen estas causales porque se convierten en obstáculos para las mujeres para decidir sobre su cuerpo y no ser obligadas a llevar una maternidad no deseada. Entonces, las violencias sexuales también tienen que ver con vulnerar cualquier derecho sexual y reproductivo de las mujeres y de las personas en relación con la identidad de género, con la que se identifican, con la que se expresan, su orientación sexual, poder acceder a información oportuna, veraz, científica y a los recursos para poder planificar y tomar decisiones frente a su vida sexual y reproductiva. Tiene que ver también con el derecho al placer. O sea, hay un montón de elementos y situaciones que hacen parte de este amplio marco de denominar violencia sexual, y no es solo este tipo de situaciones donde se obliga o se forcejea a una mujer a llevar relaciones sexuales con penetración. Entonces yo creo que abrir el panorama y empezar también a reconocer más profundamente y seguir haciendo muchas campañas que se vienen haciendo en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es fundamental para poder identificar también esas otras formas de violencia sexual que quedan invisibilizadas y que afectan. Pues a mí me está quedando una sensación de preocupación, decir, porque si bien pues no es un tema nuevo, siento que el tema se está expandiendo cada vez más en cuanto a los tipos de violencia. En cuanto a las cifras, creo que la disminución tampoco es que sea significativa. Ya nos contaba Mariana, ellos tienen otro número diferente. Lo que está pasando geográficamente, cómo se están extendiendo este tipo de casos. Entonces, ya después de tener, digámoslo así, el panorama sobre la mesa, quisiera preguntarles a ustedes, desde su experiencia, ¿qué salidas proponen para bajar estos índices tan preocupantes? Mariana. Bueno, muchísimas gracias. Hay un tema que a nosotras desde la Fundación nos parece muy importante y es la necesidad de cambiar el enfoque que se le da a la política pública de violencia contra la mujer en el país. Lastimosamente, siempre se le ha hablado a la mujer. Entonces, efectivamente, como nos venían comentando, siempre se le dice a las mujeres que deben identificar las señales, que deben tener en cuenta el violentómetro, que deben estar pendientes de que están en riesgo y de que tienen que denunciar. Sin embargo, también hemos evidenciado que en varios casos de feminicidio las mujeres habían denunciado previamente, habían acudido a la Administración de Justicia, habían pedido ayuda y lastimosamente no recibieron el cuidado, la protección y el trámite que el Estado colombiano está comprometido a otorgarle a una mujer que sufre violencia, ya sea intrafamiliar, sexual o en otro ámbito. En ese sentido, para nosotras desde la Fundación es muy importante empezar a hablarle, por ejemplo, también a los hombres. Obviamente no atacándolos, pero sí interpelando el hecho de que, por ejemplo, puedan estar cometiendo conductas machistas que son mal llamados micromachismos porque de pequeños no tienen nada, pero sí necesariamente constituyen una violencia simbólica contra la mujer que normaliza que lleguemos a la etapa del feminicidio. Nosotras desde la Fundación proponemos darle la vuelta al iceberg, ese iceberg de violencias que nos presentan, donde la punta del iceberg es el feminicidio, y entender que realmente la punta del iceberg es la violencia simbólica. Es el hecho que día a día en medios de comunicación, en la calle, en redes sociales estemos consumiendo noticias, cubrimientos, comentarios que de una u otra forma refuerzan
los estereotipos de género, y no solo refuerzan los estereotipos de género, sino refuerzan esa violencia machista que es la que termina afectando a las mujeres y la que termina naturalizando la cosificación y la violencia contra las mujeres. En ese sentido, nosotras consideramos que, a pesar de que los esfuerzos del Estado colombiano son absolutamente válidos, bien intencionados y necesarios, tenemos que ampliar el enfoque que se le está dando y entender que nosotras las mujeres no somos únicamente responsables por nuestra seguridad. Los hombres deben comprometerse a la erradicación de la violencia contra la mujer y el Estado colombiano tiene una obligación, y es desde las obligaciones internacionales que se adquieren a través de las convenciones Belém do Pará y CEDAW y también las leyes colombianas, prevenir, sancionar y erradicar absolutamente todas las formas de violencia contra la mujer. Mariana, ¿tú cómo ves qué salidas propones y tal vez qué hacer también para que hayan más denuncias, sobre todo más justicia, ¿no?, en estos casos? ¿Cómo lo ves tú, Constanza? Perdón. Bien, yo coincido con Mariana. Bueno, yo quería antes hacer como una anotación en términos de que creo que hay algo importante para seguir haciendo y fortaleciendo, que sé que desde el gobierno nacional eso se viene haciendo, pero es importante, digamos, permanecer en estas iniciativas, y tiene que ver con la educación en perspectiva de género y en prevención de violencias a nivel de las instituciones y de todas las personas que realizan algún tipo de atención directa con las víctimas de violencias basadas en género, o que de alguna manera están no directamente en la atención, pero detrás en el análisis de esas violencias y en la tipificación de esos delitos. Porque si hay algo muy claro en términos de esa discordancia, pudiéramos decir que encontramos entre las cifras, por ejemplo, de Fiscalía, Medicina Legal, y la que nos aporta el Observatorio de la Fundación Feminicidios Colombia, tiene que ver con cuál es la lupa o cuál es la perspectiva desde la cual se están analizando las situaciones de violencias basadas en género o de asesinatos que, debiéndose tipificar como feminicidios, se terminan tipificando como homicidios o como asesinatos comunes. Entonces creo que ahí, digamos que un poco como la tarea es seguir educándonos y fortaleciendo y dejando capacidad instalada en las instituciones respecto a la perspectiva de género y cómo hacer una lectura desde una mirada de género, desde una mirada de reconocer las violencias machistas, las violencias simbólicas, los diferentes tipos de feminicidios de los que hablaba Mariana, que no son solo íntimos o de pareja, sino que ocurren en otros escenarios de la vida pública y de la participación que tienen las mujeres en otras dimensiones o esferas de la sociedad. Entonces, esa anotación me parece importante, y yo coincido con Mariana en que es fundamental continuar los esfuerzos por trabajar desde la prevención en educar sobre esas creencias culturales que seguimos teniendo interiorizadas todas las personas con independencia de nuestro género, sobre esa idea que tenemos de cómo debería ser un hombre, de qué es un macho, de cómo debería ser una mujer y cuál es la supuesta buena mujer y la mujer ideal, porque detrás de esos estereotipos y esos prejuicios de género es que se esconden esas violencias simbólicas y esas desigualdades para las mujeres, y son la base sobre la que se sostienen las otras violencias física, psicológica, económica, patrimonial, sexual, y el feminicidio como esa expresión extrema de todas estas violencias que se van presentando de forma escalada y a través de ciclos de violencia en las mujeres. Entonces yo creo que espacios de educación, de reflexión, de reconocimiento de nuestros prejuicios y estereotipos de género a todo nivel, en las familias, en nuestros entornos de trabajo, en los espacios de la Junta de Acción Comunal, en los espacios comunitarios, en los espacios institucionales, estatales, porque es que la igualdad de género y poder erradicar estas violencias basadas en género no es una meta solo de las mujeres o que solo favorezca a las mujeres, ¿no? Es algo que nos beneficia a toda la sociedad, es algo que además nos compete a todos y todas en términos de que hay una responsabilidad colectiva. Somos mujeres, hombres, las personas de todas las identidades de género, es el mercado, el Estado, la institución, las empresas, todos y todos tenemos que cooperar desde diferentes políticas, Constanza, programas. hay mucho trabajo por hacer, y
Realmente ha sido muy, muy interesante, muy oportuno y necesario este espacio y contar con ustedes, con la experiencia también desde las fundaciones que forman parte, porque realmente, insisto, es un tema al que no se le puede dedicar solo un día y que no sea nada más para resaltar esas horrorosas cifras, como nos decía Mariana. Muchísimas gracias. Infortunadamente el tiempo se nos agotó. Sería fabuloso tener más espacios con ustedes. Más adelante, por supuesto, lo vamos a tener. Y nuevamente gracias a Constanza Abad y a Mariana Botero por atender esta invitación de Sala de Prensa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y de verdad, un honor. Claro que sí. Que tengan buena noche y a ustedes gracias una vez más por conectarse con Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. Que descansen.